Mientras esperamos que se vayan reconectando, me entusiasmé explicando y no miré el tiempo. Así que se nos cortó a todos. Pero bueno, vamos a retomar acá donde estábamos recién parados. Mientras esperamos un segundito, que ahí van algunos más ingresando. Les decía que en estos circuitos RLC serie, la forma de proceder sigue siendo análogo a los circuitos que nosotros ya estábamos viendo anteriormente, en donde siempre cuando empezamos a analizar el circuito lo que planteamos es la ecuación de equilibrio, en donde la tensión aplicada es igual a la suma vectorial de las tensiones, de las caídas de tensión que se producen en cada uno de los elementos. Nosotros ya vimos qué es lo que pasaba individualmente en cada uno de ellos, y lo que hacemos es proceder de manera individual a resolverlos. Reemplazamos los valores de las corrientes instantáneas. Si resolviéramos el circuito nos encontramos justamente con estos resultados que nosotros ya vimos en cada caso. Y en este circuito, donde tenemos la presencia de los tres componentes, ahora la impedancia está compuesta en la parte real, la resistencia, pero en la parte imaginaria está la presencia de XL y de XC, es decir, de la reactancia inductiva y de la reactancia capacitiva. Acá tenían la forma de expresarla a través del número complejo y de conocer el módulo y el argumento de esa impedancia que nosotros vamos a tener en el circuito. En nuestro diagrama vectorial seguimos teniendo la corriente como elemento de referencia, y ahora vamos a tener en fase con la corriente U sub R, adelantada de la corriente en 90 grados la caída de tensión que se produce en la bobina, y retrasada de la corriente en 90 grados la caída de tensión que se produce en el capacitor. Si nosotros resolviéramos a través de la suma vectorial de cada una de estas caídas de tensión para encontrar la tensión total, le restamos a U sub L, U sub C, sumamos U sub R y la resultante de las dos anteriores y encontramos el valor. Obviamente que en este caso, al estar ahora U sub C, la U total puede estar o en este cuadrante o en este cuadrante. Va a depender justamente de los valores de U sub L y U sub C que haya en el circuito. O sea que si nosotros tuviésemos predominancia de XL sobre XC, bueno, tendríamos un circuito en donde la tensión total se encontraría acá, es decir, que la corriente está retrasando un ángulo fijo. Eso nos da un indicio que ese circuito se va a comportar como un circuito de características inductivas. Mientras que si nosotros tenemos una predominancia de XC sobre XL, la resultante se va a encontrar en esta parte del circuito. Entonces, nosotros tendríamos un circuito de características capacitivas, ya que hay una predominancia de la capacidad frente a la parte. O sea que dependiendo de los componentes, nosotros podemos tener el resultado de la tensión con respecto a la corriente, en donde tengamos o un atraso de la corriente o un adelanto de la corriente. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Los otros gráficos que nos quedan son análogos a los que vimos, en lo que es la conformación del triángulo de tensiones y el triángulo de impedancia. Esta X total va a depender si va a tener este sentido positivo en el caso que haya una predominancia de XL sobre XC. Si hubiese una predominancia de XC sobre XL, esta X resultante se va a encontrar en sentido opuesto. Todo va a depender de los componentes que tenga ese circuito. Y por último, tenemos perdón. Por último tenemos nuestro triángulo de potencias, que lo que vamos a tener es nuestra potencia activa, la potencia reactiva debido a la bobina, y la potencia reactiva debido al capacitor. Si nosotros volvemos y
como son potencias que se contraponen una con otra, para encontrar la resultante, a Q sub L le restamos Q sub C, y habremos obtenido el valor de la Q resultante, la potencia reactiva total del circuito. Ya habremos Profe, determinado no se ve, nuestro triángulo. no se ve mucho eso que está en amarillo. ¿Qué dice la fórmula? Dice que Q, que es la total, la potencia reactiva total, es igual a Q sub L menos Q sub C. Ah, perfecto. Y es igual a U sub L menos U sub C por I. ¿Mm? Ya le voy a cambiar el color para las próximas, para las diapositivas. Y lo mismo yo se los voy a cargar esto en el PowerPoint, así que lo van a poder ver después cuando lo bajen. La van a poder imprimir y lo van a poder. Pero ya les voy a cambiar el color. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bien. Porque es lo mismo, a ver, un número, un vector se puede expresar de forma binaria o de forma polar. De las dos formas se puede expresar, de cualquiera de las dos. Lo que pasa que es más fácil, Santiago, cuando vos expresás un vector, para verlo, expresarlo de forma polar, por una cuestión de facilidad. Vos lo podés expresar de las dos maneras al número complejo. De forma binaria o de forma polar, como vos quieras. Pero es simplemente una cuestión de simplicidad. Vos podés trabajar de las dos maneras, como vos quieras. Así que nosotros muchas veces nos es más sencillo de visualizar y de verlo para trabajar en forma polar. ¿Está bien, Santiago? Pero vos podrías utilizarlo de forma binaria también, o de forma trigonométrica, como te sea conveniente. Todas esas formas de expresar ese, ese número imaginario. ¿Está bien, Santiago? Bueno, veamos ahora los circuitos cuando nosotros tenemos conexiones en paralelo. Cuando tenemos conexiones en paralelo, vamos a encontrar una diferencia cuando cuando la conexión es seria. Pero vamos a encontrar una diferencia en la forma de análisis. No básicamente en el resultado que se produce al circular la corriente por cada uno de los elementos. Si nosotros, antes de entrar en el análisis del circuito en paralelo, hacemos un análisis de qué es lo que pasa con esta corriente que está atravesando a la resistencia y qué es lo que pasa con esta corriente cuando está atravesando a la bobina, la caída de tensión que se produce en esta resistencia al ser atravesada por la corriente sigue siendo el mismo efecto que nosotros venimos viendo desde el primer caso. Es decir, que esta I sub R, la U sub R, o la caída de tensión que se produce en este caso, o la corriente que está circulando por la resistencia con respecto a la tensión que está siendo aplicada sobre la misma, sigue estando en fase, o sea que el efecto que se sigue produciendo es exactamente el mismo. Mientras que aquí, el efecto que se produce, que esta corriente con respecto a la tensión, va a seguir teniendo un desfase de 90 grados, donde la tensión va a seguir estando en adelante. Lo que pasa, que ¿cuál es la diferencia? Que en los otros circuitos, en cada uno de los elementos, nosotros teníamos, la corriente circulante era la misma y teníamos distintas caídas de tensión. Ahora lo que tenemos es la misma tensión aplicada a cada uno de los elementos, pero distintas corrientes circulando. Entonces la corriente total es igual a la suma vectorial de la corriente que pasa por la rama de la bobina y la corriente que pasa por la rama de la resistencia. Es decir, que ahora lo que vamos a tomar como elemento común ya no es más la corriente, sino que es la tensión, porque la tensión es la misma aplicada a cada uno de los elementos. Antes era la corriente la misma que atravesaba todos los elementos. Por eso que en nuestro análisis, nosotros ahora la ecuación de equilibrio la planteamos a través de las resistencias, donde decimos que la resistencia total, perdón, la corriente, donde decimos que la corriente total es igual a la suma vectorial
de las corrientes que circulan por cada una de las ramas. O lo que es lo mismo, decir que la corriente en I sub R es el cociente entre la tensión y la resistencia, y la corriente que atraviesa la bobina es el cociente entre la tensión y la reactancia inductiva. Acá tienen expresados los valores de I sub R e I sub L, y expresados en distintas nominaciones. Yo puedo entonces, para este caso, encontrar el valor de la corriente total, en donde voy a tener un módulo y un argumento. Y tal cual nosotros estamos expresándolo, la corriente total sería igual a la división, al cociente entre la tensión y la impedancia. O lo que es lo mismo, un número complejo, en donde la parte real sería I sub R, la tensión dividida la corriente, y la parte imaginaria, la tensión dividido X. Es decir, que si yo esa ecuación ahora elimino las tensiones, tengo que la impedancia de este circuito va a quedar dada por 1 sobre z al cuadrado, más 1 sobre r al cuadrado, más 1 sobre, igual a 1 sobre r al cuadrado, más 1 sobre xl al cuadrado. Yo de acá podría despejar perfectamente z y calcular el valor y determinar el valor de la impedancia del circuito. A ver, Rosana. Ay, no te entiendo la pregunta, Rosana. ¿Me abrís el micrófono y me la haces, por favor, a ver si te la puedo entender? Por ejemplo, si IR está, o sea, la flecha está en un sentido contrario a la flecha de IL, ¿utilizaríamos las mismas ecuaciones o se resuelve diferente? ¿Y por qué IR debería estar en sentido contrario a IL? No sé, por si hay algún ejercicio en el que aparezca así, o algún gráfico, o siempre es así. No, o sea, siempre, Rosana, el sentido de circulación va a depender de la fuente que vos tengas aplicada. Únicamente IR tendría un sentido contrario si vos estuvieses ahí considerando otra fuente que la haría circular en sentido contrario. Si IR ahí circularía en sentido contrario, vos tendrías un vector con otro sentido. Por lo tanto, tendrías signos opuestos para poder resolver esa suma vectorial. En general, los circuitos que vos vas a tener una fuente, y de esa fuente vas a llegar a un nudo, y de ahí vas a tener las distintas corrientes. Ustedes ya conocen una ley de un tal Kirchhoff que dice que la corriente que entra a un nudo es igual a la suma de las corrientes que salen. Si bien acá nosotros vamos a resolver no de manera matemática como lo hacemos en corriente continua, sino lo que vamos a hacer es la suma a través de vectores, el principio termina siendo el mismo. ¿Está, Rosana? ¿Me expliqué? ¿Era eso más o menos lo que me preguntabas? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Lo que sí, acá aparece algo que nosotros que denominamos de manera distinta a los circuitos serie. Como estamos hablando de términos que son inversos, 1 sobre z, 1 sobre r, 1 sobre xl, a esos términos nosotros los denominamos admitancias, conductancias y susceptancias. Esta denominación es simplemente para estar diferenciando, para que quede claro que estamos haciendo referencia a las inversas de la impedancia, inversas de la resistencia, inversas de la conductancia. Inversas de la reactancia. Y esto es por una cuestión muy simple. Cuando yo tenga que resolver un circuito en paralelo con números complejos, recién nosotros cuando vimos la operación de números complejos, dividir en base a un número complejo, es una operación bastante compleja, bastante difícil, valga la redundancia, bastante difícil. Entonces,
se hace una simplificación, en donde se empieza a trabajar con admitancias, conductancias y susceptancias. Pero de vista del desde el punto de vista físico de la oposición al paso de la corriente, nosotros seguimos teniendo en ese circuito una impedancia. Nada más que en lugar de comportarse como un circuito serie, ahora se comporta como un circuito en paralelo. Es decir, que el hecho de que empecemos a mencionar admitancias, conductancias y susceptancias en lugar de impedancia, resistencia y reactancias, es por una cuestión de simplificación matemática en el momento después de poder resolver el circuito. Pero en definitiva nosotros en cada uno de ellos seguimos teniendo una impedancia. Y tal es así que nosotros... ¿Alguien me estaba por preguntar algo? Yo, profe. Dime. Quizás es una pregunta muy básica, pero bueno, no sé. Hay que hacerla. ¿No existiría nunca un circuito LC? Sí, claro que Porque son opuestos, ¿o no? Sí existiría, sí existiría. A ver, un circuito LC no realizaría trabajo. Entonces, podemos construir un circuito LC. Ahora, ¿qué aplicación práctica tiene? Ninguna, lo podríamos tener. En la realidad, o sea, nosotros desde el punto de vista teórico lo podemos plantear. Pero en la práctica nosotros no vamos a encontrar un circuito LC. No hay circuitos LC porque no realizan trabajo. Nosotros siempre tenemos circuitos en donde de alguna manera realizamos trabajo. Si no sé si fue, creo que en la clase anterior con otro curso me preguntaban, estos circuitos que nosotros estamos viendo con parámetros concentrados, si lo quisiéramos llevar a un ejemplo en la práctica, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué representaría un circuito, por ejemplo, un R solo? Un R solo sería una resistencia, es decir, estamos hablando de una estufa, una plancha, solamente de una resistencia. Un circuito RL sería un motor eléctrico, porque el motor eléctrico, recién nosotros vimos que un circuito RL tomaba potencia aparente, la cual una parte de esa potencia la transformaba en trabajo y otra parte la transformaba o la utilizaba para producir el campo magnético. Y bueno, un motor toma potencia activa, potencia aparente, una parte de esa potencia la transforma en potencia activa y es la que entrega en el eje, que es potencia mecánica. Y hay otra parte que la tomó para producir el campo magnético para que ese motor funcione. Encontrar un circuito RC es más difícil. Es más difícil porque nosotros no usamos campos eléctricos para nuestras máquinas. Quizás a lo mejor un circuito RC puedo asimilarlo a una línea de energía muy larga, donde yo tengo una determinada resistencia en el conductor y se me forma un campo eléctrico respecto a tierra. Pero no se me ocurre un ejemplo muy sencillo. En cambio, circuitos RLC sí, porque ¿qué pasa? Ya vamos a ver más adelante que, por ejemplo, en un motor, este desfase, esta energía reactiva que me produce la bobina, yo la puedo compensar agregando un capacitor. Entonces, empiezo a meter capacitores en mis sistemas, y ahí sí empiezo a conformar y a encontrar circuitos RLC. Y tal es el caso que vamos a analizar, según no sé si capaz que la clase que viene, un caso particular, que es cuando se igualan la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Es decir, que el circuito se comporta como si fuese resistivo puro, pero hay bobinas y hay capacitores. Ese caso se llama resonancia. Eso lo vamos a analizar en la clase. ¿Está bien? Profe. ¿Sí? Eso le quería comentar, que yo me acuerdo que en el secundario vi los circuitos LC y se usaban para generar señales en sistema de comunicaciones, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo, estamos hablando de, a lo mejor quizás no hice la aclaración correspondiente. Estoy hablando de la parte de electrotecnia en lo que tiene que ver energía eléctrica, potencia, claro, en lo que son nuestros circuitos que nosotros analizamos respecto a las máquinas eléctricas, a la generación y transmisión de potencia. En lo que es electrónica, claro,
Claro que sí. Y es más, está en la dicotomía que hay, que cuando veamos este tema que yo le estoy mencionando de resonancia, para nosotros en ingeniería eléctrica, la resonancia es mala palabra. Es un efecto no deseado, lo mismo que en mecánica. Sí. Nos queremos escapar de la resonancia, no queremos porque los efectos para nosotros son dañinos, son perjudiciales. En cambio en electrónica, la buscan a la resonancia porque es una forma de amplificar señales. Sí, sí. Entonces, por eso que está buena la aclaración, y por lo menos a veces nos ubica, que yo esto lo digo, uno está ubicado en tiempo y espacio en esto, y a veces ustedes tienen otra cuestión y los confunden. Está buena la aclaración. No, hay un mundo de diferencia entre lo que es la electrónica y lo que es la parte eléctrica. Entonces, tenemos y buscamos cosas distintas. ¿Está bien? Por eso que nosotros los circuitos LC directamente no los vemos, y es más, cuando vean la bibliografía, a no ser que estén hablando muy específicamente de la parte electrónica, el circuito LC directamente no se lo trata. ¿Está bien? Sí, gracias. Profe, le hago una consulta. Dale. O sea, el capacitor lo que hace, digamos, es almacenar energía y después por eso queda como un circuito abierto cuando se llena, digamos, ¿no? En corriente continua. Ah, bien. En alterna no pasa eso. Está haciendo esto. Claro. Miren, me voy a volver un segundito porque esto ustedes no las tienen, yo las agregué, las van a tener cuando yo se las cargue. Lo de la clase pasada, me estoy volviendo, espero no marearlos. Pero miren, este es el circuito capacitivo puro. Tengo una corriente alterna. Entonces tengo una corriente que se está invirtiendo de manera permanente. Entonces tengo todos estos ciclos. Por eso el efecto que tengo en alterna es distinto al de corriente continua. ¿Está bien? Perfecto. Esto ya se los voy a cargar para que lo tengan esos y les quede. Bueno, entonces creo que estábamos acá. Entonces acá tienen la representación del diagrama vectorial de este circuito RLC paralelo, en donde van a tener la tensión tomada como referencia, porque es el mismo elemento, es el mismo valor que se le aplica a los tres, y ahora las corrientes. La corriente que pasa por la resistencia en fase con la tensión, fíjense que seguimos teniendo tensión y corrientes en fase, y la corriente que pasa por la bobina, retrasada 90 grados con respecto a la tensión. O sea que termina siendo el mismo efecto que nosotros veíamos en cada uno de estos elementos puntuales. Y en este caso, la suma vectorial de ambas corrientes nos da el valor de la corriente total. Y fíjense, en lo mismo que en el caso serie, si nosotros tenemos un circuito RL, siempre la corriente está retrasando con respecto a la tensión, independientemente si está conectado en serie o en paralelo. Siempre hay retraso de la corriente con respecto a la tensión. El efecto es el mismo. Si ahora analizamos el triángulo de corrientes, en lugar de analizar el triángulo de tensiones, porque las corrientes son las que son distintas, tenemos que multiplicar la corriente por cada uno de los valores de la conductancia, la susceptancia y la admitancia, voy a tener el valor de la corriente total, el de I sub R y el de I sub L. Por lo tanto, el gráfico ahora de admitancias lo voy a tener representado de esta manera. Donde voy a tener la conductancia 1 sobre R, la susceptancia 1 sobre XL, y la admitancia 1 sobre Z. Sobre Z, perdón. Y por último, nuestro triángulo de potencias, que yo voy a tener la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. La potencia reactiva la sigo tomando como positiva porque nosotros ya convencionalmente tomamos como potencias positivas las inductivas y como potencias negativas las capacitivas. Recuerden que cuando vimos los casos individuales, lo que nosotros lo que hacíamos era asignarle un signo como para diferenciarlas y marcar la oposición que hay entre las potencias
potencias reactivas inductivas y las potencias reactivas. Bueno, voy a dejar acá porque a las 5:30 estoy empezando la clase de instalaciones. Me tocan justo estos seminarios ahora durante 5 semanas, así que estoy limitado en el tiempo para seguir. Así que les pregunto. ¿Ha sido claro lo que vimos hoy? ¿Les ha quedado alguna duda? Se entendió todo, profe. Ahí Lucila me está preguntando el tema de los signos. Sí, les decía que el tema de las potencias, cuando nosotros hablemos de las potencias, y hablamos de las potencias, el resultado de ese circuito es el desarrollo de una potencia reactiva inductiva, siempre la dibujamos como positiva, Lucila. Siempre la dibujamos, fíjate, en todos los circuitos como una potencia que es positiva. Entonces, nosotros, esa potencia siempre es una potencia que la dibujamos en ese sentido. ¿Para qué? Para que cuando tengamos un circuito en donde la potencia, haya presencia de potencia reactiva capacitiva, esté hacia abajo. De manera que siempre estamos indicando convencionalmente la oposición que hay entre estas dos potencias, entre las potencias reactivas y las potencias capacitivas. Por eso que las representamos de esa manera. ¿Está Lucila? ¿Está claro? Bueno, chicos, no sé si les queda algo más. ¿Algo más, no? Si hay algo más y alguien me lo quiere hacer, es el momento. Si no, me desconecto para por lo menos ir a prepararme el mate para afrontar las siguientes clases con mate. Si no, me queda esta clase y todavía otra clase más tarde. Así que va a ser un día bastante largo. Y encima ustedes son bastante malos, me dejan hablando. Hoy la verdad que participaron bastante más, no me dejaron hablando tanto solo. Si no, imagínense 1 hora y media hablando solo. Termino bastante cansado. Chicos, cuídense, como siempre. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, la próxima y lo continuamos. Yo les voy a cargar estos PowerPoint para que lo tengan. Así que bueno, cuídense mucho. Chau, chau.